Tras pasar 25 años en el corredor de la muerte, Manuel Pardo Jr. fue ejecutado por inyección letal en la prisión estatal de Florida. Pero para entender cómo llegó hasta allí, debemos regresar al momento que lo expuso y a la evidencia que vinculó al ex policía con 9 homicidios. Era abril de 1986. La policía fue llamada a un campo abierto en Hialeah, Florida. Allí descubrieron el cuerpo de un hombre que más tarde fue identificado como Farah Ricard. Le habían quitado la vida, un disparo en la cabeza, y lo habían dejado tirado a la intemperie como si fuera basura. Al día siguiente, unos obreros en una obra de construcción notaron un coche abandonado cerca. Al abrir el maletero del Oldsmobile encontraron otro cuerpo, Jasper Cruz, atado, sin vida, y metido en la parte trasera del vehículo. Una sola pieza de evidencia conectaría ambos casos, un reloj en la muñeca de Cruz. Y en ese reloj, una huella dactilar, una que pertenecía a Manuel Pardo. Fue arrestado poco después, pero para las fuerzas del orden, este no era un delincuente más, era uno de los suyos. En su momento, Manuel Pardo llevaba una placa. Alguna vez juró proteger a la comunidad, pero en algún punto del camino, algo en él se quebró, o quizás siempre estuvo roto. Antes de su arresto, ya lo habían expulsado de 2 departamentos de policía. Primero por falsificar multas de tráfico. Luego, tras unirse al departamento de policía de Sweetwater, por expresar públicamente admiración por Adolf Hitler y disparar contra un sospechoso en un encuentro cuestionable. Aún así, nada de eso había preparado a los investigadores para lo que estaban a punto de descubrir. Porque para cuando la policía lo vinculó con Ricard y Cruz, Pardo ya había acabado con la vida de otras 7 personas. Todo comenzó en 1985. Pardo se había juntado con un hombre llamado Rolando García, un trabajador al que había conocido por medio de su familia. Los dos comenzaron a organizar robos armados y atracos de sustancias ilegales. Luego, en enero de 1986, algo cambió. Todo se volvió caótico. Pardo se reunió con 2 hombres, Mario Amador y Roberto Alonso, bajo la promesa de comprar varios kilos de polvo blanco. Se encontraron en el noroeste de Miami-Dade, lejos de testigos, pero el trato nunca tuvo intención de realizarse. Tan pronto como la mercancía estuvo sobre la mesa, Pardo sacó una pistola Ruger calibre .22 y ordenó a ambos hombres tirarse al suelo. Sin dudarlo, se acercó a cada uno de ellos y disparó directamente a sus cráneos. Ambos fueron ejecutados con un disparo en la cabeza. Fue deliberado y planeado, y no se detuvo allí. Ese mismo mes, el número de víctimas volvió a subir. Su siguiente objetivo fue un hombre llamado Michael Milot, un exiliado haitiano, activista anti-Duvalier y armero profesional. Milot alguna vez había sido un socio de confianza. Incluso le había suministrado silenciadores para sus armas cortas. Pero ahora, Pardo lo sospechaba de ser informante de la policía. Si eso era cierto o simple paranoia, nadie puede asegurarlo. Lo que sí se sabe es cómo perdió la vida y lo meticuloso que fue el plan. La noche del crimen, el antiguo compañero de Pardo en la policía de Sweetwater, Rolando García, atrajo a Milot a una trampa. El lugar de encuentro era un coche estacionado, un vehículo que pertenecía a la esposa de Pardo. Milot entró por la puerta del pasajero, sin saber que Pardo ya estaba agazapado en el asiento trasero, en silencio, con una pistola de 9 mm en la mano. Tan pronto como Milot se acomodó, Pardo levantó el arma y le disparó un solo tiro en la cabeza. Días después, el coche fue totalmente retapizado. No habría rastros de ADN, ninguna pista forense. Era parte de un plan para borrar la escena. Pero Pardo estaba lejos de haber terminado. Para febrero de 1986, apenas semanas después de acabar con Milot, Pardo irrumpió en una casa y le quitó la vida a 2 hombres, Luis Robledo y Ulpiano Ledo. Fueron robados y baleados hasta morir, en su propia residencia, sin testigos, sin sobrevivientes. Entonces llegó abril, y en cuestión de días, Pardo reclamaría 4 vidas más en 2 sucesos separados, cada uno más oscuro, más caótico y más irracional que el anterior. Las 2 primeras fueron Farah Quintero y Sara Musa. Ellas no eran traficantes ni informantes, eran conocidas. El encuentro fatal comenzó con una discusión por un anillo empeñado valorado en solo $50.
Pardo también exigió que Quintero comprara un reproductor de video usando tarjetas de crédito robadas. Cuando ella se negó, él respondió con agresión. Pero en la mente de Pardo había algo más profundo, algo espiritual. Después del incidente, hizo una afirmación extraña. Dijo que Quintero lo había marcado, pues lo había buscado con una serie de números 8. En la fe de la santería, una religión con raíces en tradiciones espirituales cubanas, el número 8 a veces se interpreta como símbolo de transición o del final. Si esa creencia era sincera o producto de una obsesión, sigue sin estar claro. Pero para las víctimas no marcó ninguna diferencia. De cualquier forma, estaban muertas. Las últimas vidas arrebatadas, las que finalmente llevarían a Pardo ante la justicia, llegaron poco después. Daisy Ricard tenía 38 años y era dueña de un laboratorio médico. Su novio, Ramón Albero Cruz, tenía 40. Pardo había organizado negocios de sustancias con Albero en el pasado, pero las tensiones habían escalado después de que Albero no se presentara a varias reuniones. En el mundo de Pardo, eso era una sentencia de muerte. Ambas vidas fueron arrebatadas. El cuerpo de Ricard fue abandonado en un campo abierto. El cadáver de Cruz fue hallado metido en el maletero de un coche. Un reloj, una huella dactilar. Eso fue todo lo que hizo falta. Pero había algo más, un giro extraño que ayudó a conectar los puntos. Cuando la policía finalmente alcanzó a Pardo, no se estaba escondiendo en Florida. Había huido a la ciudad de Nueva York. Pero incluso allí no llegó lejos. Fue encontrado en un hospital, sufriendo una herida de bala en el pie. Las pruebas balísticas confirmaron lo obvio. La bala coincidía con el arma utilizada para acabar con la vida de Ricard y Cruz. Mientras los investigadores reconstruían lo sucedido, la verdad salió a la luz. Según el ex fiscal principal, David Waxman, quien llevó el caso junto a Sally Weintraub, no se trataba solo de pruebas forenses. Era la totalidad, el peso abrumador de cada detalle, cada artefacto, cada pista escalofriante que señalaba a un solo hombre. Aún así, el caso casi se estancó, hasta que un amigo de Rolando García, el socio de Pardo y antiguo colega en la policía de Sweetwater, se presentó. Tenía miedo por su vida. Creía que él podía ser el siguiente. Así que les contó a los detectives lo que sabía, que Pardo y García le habían mostrado fotografías de sus víctimas. Recuerdos, por así decirlo. Trofeos visuales tomados tras su muerte. Cuando los investigadores registraron la casa de Pardo, encontraron mucho más que simples fotografías. Lo que descubrieron hablaba por sí solo, no solo sobre las vidas que arrebató, sino sobre en qué se había convertido Pardo. En las paredes y espacios de almacenamiento había una inquietante colección de memorabilia nazi. Libros, carteles, insignias, reliquias de una ideología de odio. Incluso su perro llevaba las marcas, una esvástica tatuada en una de sus patas. No era solo una fascinación, era una visión del mundo. También hallaron vínculos físicos con los casos. Una tarjeta de crédito perteneciente a una de las víctimas. Una agenda llena de recortes de noticias, con notas manuscritas que hacían referencia a las víctimas. Pardo había estado siguiendo la cobertura mediática de cada acto, subrayando nombres, marcando fechas, como si estuviera curando su propio legado. Y entonces llegó la conexión final, la pieza de evidencia forense que selló su destino. Durante el último acto, Pardo se había herido a sí mismo, una herida autoinfligida, disparada no en un forcejeo, sino en el caos del ataque. Mientras acababa con la vida de Daisy Ricard, su pistola se atascó. Frustrado, usó el arma como objeto contundente, golpeándola con tanta violencia que la bala atascada se disparó y le alcanzó el pie. Herido, huyó del estado. Los detectives siguieron sus pasos hasta la ciudad de Nueva York. Allí, Pardo se había registrado en un hospital usando un nombre falso y alegando que era un policía forastero que había sido herido en cumplimiento del deber. La policía local había guardado la bala como evidencia. Waxman y el detective principal tomaron un vuelo y la recuperaron ellos mismos. Las pruebas balísticas coincidieron. Era la misma arma que había acabado con la vida de Ricard. Ya bajo custodia, Pardo no negó lo que había hecho. De hecho, lo aceptó. Tras las rejas, hablaba libremente sobre las vidas que arrebató,
Incluso se jactó ante un compañero de celda de que la policía había pasado por alto a 3 víctimas adicionales en Homestead. Afirmó que nunca las encontrarían. Y nunca lo hicieron. Jamás se presentaron cargos por esos presuntos incidentes, pero no necesitaba más cargos. 9 víctimas, un rastro de evidencia claro, y una confesión que no venía con arrepentimiento, sino con orgullo. La sala del tribunal se convertiría en el campo de batalla final, y para Manuel Pardo Jr., los días de control habían terminado. El juicio estaba por llegar. 11 de diciembre de 2012, Prisión Estatal de Florida, Rayford, Florida. 8,m. Si aún sigues con nosotros, considera suscribirte para más historias importantes como esta. Manuel Pardo Jr. abrió los ojos. Había dormido profundamente la noche anterior, más profundamente de lo habitual. Tal vez porque sabía que no habría más noches después de esa. No habría apelaciones presentadas. No habría audiencias programadas. No más espera. Hoy era el día del que había hablado durante años. El día que dijo que anhelaba. El día de la sentencia. Para Pardo, la muerte se había convertido en algo parecido a una liberación. Dijo que no le tenía miedo, que lo había aceptado. Incluso lo pidió. Le dijo a cualquiera que quisiera escucharlo que si el estado de Florida no podía apreciar el trabajo que él afirmaba haber hecho, si lo veían no como un soldado, sino como alguien que había quitado vidas, entonces bien podían quitarle la suya. Dijo que estaba listo, pero estar listo no borra la memoria. Y esa mañana, el peso de su juicio aún flotaba como humo en una habitación calcinada. Lo recordaba todo, demasiado bien. La forma en que sus abogados suplicaron por su vida. La forma en que la sala del tribunal se volvió fría cuando los fiscales mostraron al jurado lo que él realmente creía. No solo juzgaron a un delincuente, también juzgaron un sistema de creencias. El Estado presentó fotografías de la memorabilia nazi encontrada en su casa, junto con extractos de diarios en los que Pardo elogiaba a Adolf Hitler y escribía sobre la superioridad racial. Le contaron al jurado sobre su odio hacia las personas negras, su desprecio por los judíos. Incluso describieron a su perro, tatuado con una esvástica en una pata. Y eso no era todo. Pardo había guardado un detallado álbum lleno de recortes de noticias de sus víctimas, organizados, anotados, marcados con fechas. No era dolor ni remordimiento lo que llenaba esas páginas. Era orgullo. Cuando subió al estrado, no fue para negar lo que había hecho. Lo admitió todo. Pardo le dijo al jurado que había acabado con la vida de traficantes y consumidores de sustancias, personas que, según él, estaban corrompiendo la sociedad, y que merecía ser agradecido, no castigado. Soy un soldado, dijo. Cumplí mi misión y humildemente les pido que me den la gloria de terminar con mi vida y no me envíen a pasar el resto de mis días en una prisión estatal. Pero el jurado vio a través de la actuación. No se conmovieron. Su defensa por insanidad se desmoronó rápidamente. Aunque sus abogados argumentaron que no podía distinguir entre el bien y el mal, la naturaleza meticulosa de los actos, la planificación, los encubrimientos, la precisión, contaba otra historia. Vieron a un hombre que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Aún así, sus abogados intentaron darle al jurado algo más, una imagen más amplia de quién había sido Manuel Pardo alguna vez. Hablaron de su tiempo en los Boy Scouts, su servicio en la Infantería de Marina, su baja honorable de la Marina en 1978, sus calificaciones por buena conducta y puntería. Dijeron al tribunal que había sido el mejor de su promoción en la Academia de la Patrulla de Carreteras de Florida, que había obtenido 2 títulos universitarios, que en algún momento, no hacía tanto, incluso había salvado la vida de un bebé mientras servía como policía en Sweetwater. Pero su línea temporal no podía terminar ahí. Tenían que mostrar la caída. Contaron al tribunal cómo en enero de 1980 renunció en silencio a la patrulla de carreteras de Florida mientras estaba bajo investigación por falsificar multas de tráfico. Cómo Sweetwater lo acogió, al principio. Cómo ganó elogios y reconocimientos. Pero luego, cómo todo empezó a desmoronarse. En 1985, viajó a las Bahamas para testificar en un juicio por contrabando de sustancias, afirmando, falsamente, que era un agente federal encubierto. Era una mentira peligrosa, y le costó su placa.
Sweetwater lo despidió de inmediato. Sus abogados argumentaron que a partir de ese momento comenzó a caer en espiral. Sugerían que sufría una enfermedad mental no diagnosticada que lo dejó delirante y desconectado. Dijeron que ya no era el mismo. Escucharon, pacientemente, pero con una incredulidad constante. El jurado lo declaró culpable de todos los cargos. 9 actos, 9 vidas borradas entre enero y abril de 1986. Y aunque Pardo afirmaba estar haciéndole un favor al Estado, Florida no lo vio así. Tras su arresto, Manuel Pardo admitió abiertamente haber acabado con la vida de 9 personas. Alegaba que estaba haciendo un favor a la sociedad, que sus víctimas eran traficantes de sustancias que no merecían vivir. En sus propias palabras, eran alimañas, no seres humanos. Era su versión de la justicia, una misión autoimpuesta para librar las calles del narcotráfico en Florida. Pero la sala del tribunal no lo aceptó. El fiscal David Waxman lo recuerda con claridad. Inventó esta historia de justiciero, dijo Waxman. Dijo, estoy librando a la comunidad de esta alimaña y técnicamente no es homicidio porque no son seres humanos. El jurado no vio a un mártir. Vieron a un ex policía que había cruzado la línea una y otra vez, sin remordimiento. El juez de circuito Philip Knight sentenció a Pardo a enfrentar la pena más alta por cada uno de los 9 casos. El método, inyección letal. No habría indulgencia. Tras la sentencia, Pardo no retrocedió. Desde la cárcel del condado de Dade, ofreció una conferencia de prensa y se comparó con figuras como John F. Kennedy Jr. y Martin Luther King Jr., llamándose también un mártir. Pero para la fiscalía, nunca se trató de sacrificio. Se trataba de brutalidad. Era muy frío, dijo Waxman. Hacía robos y se iba a su casa a dormir como un bebé. Estaba orgulloso de lo que hizo. El Estado argumentó que Pardo y su cómplice, Rolando García, no estaban eliminando criminales. Ellos mismos eran traficantes, eliminando a la competencia. García fue condenado por 4 cargos de delitos de primer grado y recibió inicialmente la pena más alta. Pero años después, tras ganar un nuevo juicio, García se declaró culpable de 4 cargos de delitos de segundo grado. Cumplió una condena de 25 años y fue liberado de prisión el 5 de septiembre de 2002. Pardo, por su parte, permaneció tras las rejas. Sus abogados continuaron luchando, incluso cuando se acercaba la fecha de su sentencia. Alegaron que el cambio reciente de Florida en su protocolo de inyección letal violaba sus derechos civiles. Un juez no estuvo de acuerdo y negó la solicitud. En otra presentación legal, afirmaron que no había sido competente para ser juzgado. La Corte Suprema de Florida lo rechazó. El fiscal Waxman respondió simplemente, era solo un asesino de sangre fría que solía ser policía. El camino legal había terminado. El Estado había dejado de escuchar. Y Manuel Pardo Jr. enfrentaría su sentencia, tal como el tribunal lo había ordenado. 11 de diciembre de 2012, 3:00 p.m., prisión estatal de Florida. Manuel Pardo Jr. estaba solo en su celda del corredor de la muerte. Después de más de 2 décadas tras las rejas, el momento que alguna vez desafió estaba ahora a solo horas de distancia. Bostezó, impasible. Su expresión fría y familiar no cambió. Nunca lo hacía. Este era el final. Sus abogados seguían presentando apelaciones, pero en el fondo, el reloj ya había dejado de marcar. Para las 4:00 p.m., con la ejecución programada para esa noche, a Pardo se le permitieron visitas finales. 8 familiares y amigos fueron a verlo. Esa mañana se le dio una última comida, una que reflejaba la cultura de la que provenía. Cerdo asado, frijoles rojos y arroz blanco, plátanos fritos, rodajas de tomate con aguacate, rociados con aceite de oliva. De postre, pastel de calabaza. Lo acompañó con café cubano. Afuera, alrededor de 45 manifestantes contra la pena capital se reunieron en un campo frente a las puertas de la prisión. En Miami, la arquidiócesis organizó una vigilia a la luz de las velas. Pero dentro, la maquinaria de la justicia ya estaba en marcha. Poco después de las 7:00 p.m., la Corte Suprema de EU rechazó su última apelación. La batalla legal había terminado.
7 familiares de las víctimas fueron conducidos a la cámara de testigos. Se colocaron detrás de un cristal, mirando fijamente la sala estéril que contenía la camilla. Un zumbido suave provenía de la unidad de aire acondicionado montada en la pared. El silencio entre ellos era denso. El funcionario de correcciones Tim Cannon entró y anunció que el procedimiento final estaba por comenzar. Antes de ser llevado a la cámara, Pardo había emitido una última declaración por escrito. En ella, asumió responsabilidad, pero solo por 6 de los casos. Negó haber quitado la vida a alguna mujer, insistiendo en que su supuesta guerra era únicamente contra hombres involucrados en el comercio clandestino. Pero las familias sabían la verdad. Entre las personas que murieron había 3 mujeres. Farah Quintero fue una de ellas. Su sobrino, Frank Judd, habló en nombre de la familia. Pardo no era un soldado, dijo a los reporteros afuera. Era un alma perturbada cuyo odio por la humanidad no conocía misericordia. Calificó la sentencia como una justicia leve por la vida que les había sido arrebatada. Dentro de la cámara se le pidió a Pardo sus últimas palabras. Con voz ronca dijo, "Airborne forever", una referencia a su pasado militar. Luego, un último mensaje para alguien a quien amaba. "Te amo, Michi Baby". Un mensaje para su hija. La inyección letal comenzó. Los químicos entraron por un tubo en su brazo. Delgado y pálido, el cuerpo de Pardo se tensó y luego se relajó. Sus ojos se movieron hacia el oficial. Bostezó. Sus labios se movieron, pero las palabras se perdieron por el sistema de altavoces averiado. Lentamente exhaló. Su pecho subió y bajó por última vez. Y luego, quietud. Durante 15 largos minutos, su cuerpo se fue apagando. Sin jadeos, sin palabras, solo silencio. Un médico entró en silencio, corrió la cortina, iluminó sus ojos con una linterna y colocó un estetoscopio en su pecho. Levantó la vista y asintió. Manuel Pardo Jr. dio su último aliento a las 7:47 p.m. Había pasado 26 años en el corredor de la muerte en Florida. Su ejecución fue la número 43 llevada a cabo en Estados Unidos en 2012. Pero su muerte no cerró la conversación. Si acaso, abrió otra puerta, una que difuminaba la línea entre el crimen y la cultura. En 2015, un videojuego titulado Hotline Miami 2, Wrong Number, presentó a un personaje jugable llamado Manny Pardo, un agresivo policía de Miami convertido en criminal en serie. La semejanza no era casual. Incluso hubo rumores sobre otro nombre, Dexter Morgan, un experto forense ficticio que atacaba a personas que consideraba criminales, también ambientado en Miami. Algunos especularon que el personaje, aunque ficticio, se inspiró en la vida y los actos de Manuel Pardo Jr., un hombre que alguna vez juró hacer cumplir la ley y que, en cambio, se convirtió en su peor pesadilla,